Buenos días a todos los que se conectan al evento digital Storage Club 2021. Esta será una mañana interesante en la que conoceremos de voces expertas las nuevas tendencias y estrategias de almacenamiento con el poder del storage de IBMI y los completos servicios de TecnoApp. Vamos a iniciar nuestro evento dándole la bienvenida a Vladimir Moncayo, gerente comercial en TecnoApp, quien nos dará una breve introducción. Bienvenido, Vladimir. Buenos días con todos. Muchas gracias, Denise. En nombre de TecnoApp les quiero dar la bienvenida a esta mañana de innovación tecnológica empresarial que hemos llamado para ustedes Storage Club 2021. Aprovecho esta oportunidad para darle gracias a todos nuestros partners, pero en especial a IBM y a TextData, quienes nos han dado todo su apoyo para la realización de este evento. Me gustaría iniciar contándoles muy rápidamente que TecnoApp lleva más de 32 años en el mercado ecuatoriano como aliado tecnológico y representando en el país a diferentes fabricantes. Durante todo este tiempo, nuestro equipo humano se ha volcado en entender no solo las nuevas tecnologías como parte principal, sino también cómo traducirlas a nuestros clientes a través de la presentación de múltiples servicios. Sabemos los desafíos que estas nuevas tecnologías representan a nivel de infraestructura y negocio en todos nuestros clientes, pero siempre comprometidos con ello, creamos este espacio de conocimiento para que, de primera mano de expertos del fabricante IBM, les comentemos de las novedades que en cuanto a almacenamiento se refiere a través de su potente producto llamado Flash System. Esta completa solución de almacenamiento de storage se alinea muy de la mano con todos los proyectos e iniciativas de la nube híbrida, de alta disponibilidad de la data y, por supuesto, de la seguridad que todos estamos esperando, entre otras, por supuesto. Convirtiéndose además en la más completa del mercado. No olviden dejarnos sus preguntas. Quédense hasta el final, ya que tendremos una interesante sorpresa que estoy seguro les gustará. Por último, no olviden que si piensan implementar soluciones o infraestructuras de IBM, cuentan siempre con la asesoría, experiencia y servicios que TecnoApp les puede ofrecer. Muchas gracias y nuevamente bienvenidos. Muchas gracias, Vladimir. Luego de esta importante bienvenida, demos paso al espacio de conocimiento de esta mañana. No sin antes recordarles que pueden dejar sus dudas en el espacio de preguntas y respuestas dentro del evento o también en el chat. Bienvenidos a todos una vez más.
Bueno, quiero presentarles a los panelistas que nos acompañan el día de hoy. Por un lado, tenemos a Rafael Fong Merchan, ingeniero en sistemas de información con 20 años de experiencia en el mercado de tecnología, en los cuales ha desarrollado sólidos conocimientos en las áreas de plataforma de servidores, sistemas de almacenamiento, sistemas de respaldo y el software asociado. Rafael cuenta con una alta experiencia en el diseño de soluciones complejas de TI que permiten a las organizaciones contar con una ruta de crecimiento tecnológico basado en las nuevas tendencias de mercado, como nube híbrida y contenedores. Por otro lado, nos acompaña Pablo Espín, ingeniero de sistemas e informática con 20 años de experiencia en el desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas. A Pablo lo preceden 11 años en IBM, trabajando en gestión, monitoreo y servicios de infraestructura bajo los marcos de ITIL e ITOM. Especializado en storage, almacenamiento definido por software, SDS, y soluciones de protección de la información multiplataforma. Con este preámbulo, iniciemos con nuestra primera charla, el storage, cómo participar de una estrategia de nube híbrida. Muchas gracias, Denise. Muy buenos días con todos. Mi nombre es Pablo Espín, como ya nos presentó. Yo soy el especialista en el portafolio de soluciones de almacenamiento de IBM para Ecuador. Y en esta oportunidad les voy a hablar de cómo la estrategia de almacenamiento de IBM fortalece sus compañías y les permitirá avanzar firmes en la integración y los casos de usos en la nube híbrida. El impulso detrás de la nube híbrida continúa creciendo. El consenso es que literalmente todo el crecimiento del gasto de TI en los próximos años estará asociado de alguna manera con la nube. La mayoría de las aplicaciones nuevas se crean de forma nativa ya en la nube, lo que significa que se basa en contenedores y Kubernetes. Y las organizaciones están invirtiendo en automatización y orquestación para la gestión del ciclo de vida de estas aplicaciones nativas que ya están en la nube y se están creando a un ritmo muy rápido. Uno de los desarrollos que realmente nadie predijo fue que los eventos del 2020 en realidad aceleraron la adopción de la nube híbrida. Se la consideró ahora ya como una opción de infraestructura segura y mejor posicionada para resistir caídas inesperadas. Muy bien, ahora pensemos en el storage como una base de software. Aquí la primera idea a considerar es que las opciones de estrategia de almacenamiento tienen más que ver con la base del software, que se selecciona que con el hardware en el que se está ejecutando en este momento. La mayoría de nosotros hemos crecido con sistemas de almacenamiento que tienen capacidades vinculadas a ellos. Hoy en día, prácticamente antes se lo veía como el futuro, estas capacidades pueden ser portátiles. Consideremos algunos conceptos fundamentales vistos desde la temática del almacenamiento como software. Y aquí podemos ver la agilidad. ¿Sí? Existen todo tipo de razones por las que se necesitará mover los datos sin interrupciones entre los sistemas de almacenamiento. Vencimientos de arrendamiento, leasings, optimización de rendimientos, cambios de tecnología o proveedores, manejo de niveles para colocar los datos correctos en el hardware correcto, solo por nombrar entre algunos. La base de software de almacenamiento adecuada puede facilitarlo independientemente de su elección de los proveedores de hardware. El puente, el bridge, ¿sí? Lo que nos va a llevar para ir desde lo tradicional hacia las nuevas tecnologías. El software, ese es el puente. Es quien puede actualizarse y adaptarse mucho más rápidamente. La nube prácticamente es el medio, ¿no? A diferencia de una pieza física de hardware, las capacidades de software y sus interfaces de programación, APIs asociadas,
se pueden implementar en centros de datos, tanto tradicionales, los que conocemos como on-premise, y en la nube híbrida. Otro punto muy importante, la reducción de datos. Las técnicas de reducción de datos como la deduplicación y la compresión pueden realmente ayudar a ahorrar costos de infraestructura. Este beneficio también puede, con la base de software de almacenamiento adecuada, extender la reducción de datos en torno a su almacenamiento antiguo y nuevo. Eso es lo muy importante, ¿no? Es también aquí poder dar estas características al almacenamiento nuevo con la tecnología de IBM, permitiendo almacenar más datos en el storage que ya se posee. Y como muy importante hoy en día, dado todos los eventos que mencionamos antes del año 2020 que se inició con la pandemia, lo mismo puede decirse que es sumamente importante el cifrado. El costo comercial y la frecuencia de los incidentes cibernéticos continúa aumentando. La base de software de almacenamiento adecuada es quien puede mejorar esta resistencia de los datos al cifrado en todo su almacenamiento. Bueno, la razón por la que todo esto es tan importante es por los casos de uso de almacenamiento que estamos viendo en la nube híbrida. Los clientes están utilizando los recursos de la nube, tanto pública como un sitio de recuperación ante desastres, configurando replicación desde la infraestructura de almacenamiento local a la nube. Están utilizando los recursos de la nube para realizar un desarrollo ágil de aplicaciones y aprovechar el análisis de la nube y los servicios de inteligencia artificial para obtener conocimientos más profundos. Están transmitiendo copias instantáneas o snapshots de almacenamiento local hacia la nube, justamente para cumplir estas expectativas. También se está utilizando la nube para realizar copias de datos de tipo air-gap, evitando que las incidencias cibernéticas lleguen a todos los datos de una organización y garantizando puedan seguir ofreciendo sus servicios. Algunas aplicaciones simplemente se están trasladando a la nube, dado que se realizan pocas modificaciones y si es que se realiza alguna, ¿no? En las aplicaciones y en gran parte de las mismas organizaciones de TI las están operando. Buscan la mayor consistencia posible en esta operación, ¿no? La administración y los procedimientos. Es más, se está dando cuenta de que aunque su infraestructura ahora, digamos, entre comillas, se alquila en la nube, todavía se preocupan por las herramientas para controlar justamente la eficiencia. Algunos clientes también ya están bastante maduros en este aspecto del camino hacia la nube, hasta el punto que tienen aplicaciones nativas ya en la nube creadas en contenedores que son portátiles y aprovechan toda la riqueza justamente de la nube, de la interacción entre el on-premise y la nube, convirtiéndose en una nube híbrida, con miras a brindar las experiencias más consistentes posibles, tanto para los desarrolladores como para los usuarios finales, manteniendo una sinergia entre la operación de la infraestructura local como en la operación de la infraestructura que tienen en la nube. Una cosa que encontrarán en IBM es que continuamos invirtiendo para poner a su disposición las últimas innovaciones empaquetados y que sean también económicamente atractivos, que sean viables para nuestros clientes. Por lo tanto, esta nueva plataforma única abarca todo, desde el almacenamiento de entrada hasta la nube híbrida. Las tecnologías de IBM Flash System proporcionan un rendimiento increíble. Llegamos hasta 18 millones de IOPs y con una latencia de 70 microsegundos y ya latencia total del equipo, no solo la que se encuentra ya en los dispositivos como los discos de estado sólido, los flash, sino la latencia total del equipo, incluido la parte de procesamiento de su software. Entonces, estos son los dos parámetros claves que los clientes miran en el momento de tener sus cargas transaccionales, el desempeño que nos puede dar el almacenamiento. Es increíblemente eficiente
Flash Systems. Con la tecnología de reducción de datos, los clientes pueden reducir el uso de su almacenamiento real hasta 5 veces a 1. Nuestros clientes quieren asegurarse también de que su infraestructura es altamente resistente. Algunos de nuestros clientes viven en áreas propensas a terremotos. Ecuador es un total ejemplo, ¿no? Vivimos con esa amenaza constante. Y esto realmente necesitan los clientes asegurarse de que todos los datos se reproduzcan con una copia fuera del sitio principal de su sitio, ¿no? IBM puede ayudar a los clientes justamente a tener una replicación a 3 sitios con la tecnología de IBM Flash System. Ahora, desde una perspectiva de seguridad, la pregunta no es si los clientes serán atacados, sino cuándo serán atacados. ¿Cómo recuperarse de estos ataques de malware o ransomware? ¿Y qué hacer para mantener los datos siempre disponibles? Esa es la pregunta. Los clientes quieren altamente ser flexibles, tener una serie de configuraciones diferentes, desde una gama alta hasta el almacenamiento de entrada. Si los clientes son una empresa global, es probable que utilicen todas las configuraciones dependiendo de cuál es su geografía, donde se encuentra. Si un cliente es propietario también de un restaurante o de empresas pequeñas, es posible que esté contemplando un almacenamiento de entrada como el File System 5015. Ahora, también queremos asegurarnos de tener soluciones adecuadas, ya sea justamente en una gran empresa, o una mediana, o una pequeña empresa. IBM, ¿qué hizo? Lo simplificó, agregando características increíbles. Esta simplificación no quiere decir que el problema no es complejo, es complejo, pero IBM lo que hizo es simplificar. Ningún otro proveedor también puede ofrecer hasta 18 millones de IOPs. Ningún otro proveedor puede hacer 70 microsegundos de latencia. Tampoco pueden hacer ciberresiliencia como el almacenamiento de IBM puede hacer con las soluciones justamente de nuestro portafolio de Flash System. Pero tiene que ser fácil. Aquí está un concepto y algo que yo quiero dejarles. Todo esto que se oye complejo tiene que ser fácil de configurar, fácil de monitorear, fácil de brindar soporte. ¿Sí? Los clientes quieren también poder conectarse de forma fácil y sin problemas a la nube. IBM tiene muchas formas diferentes para que los clientes puedan adquirir, o proporciona muchas formas diferentes para que nuestros clientes puedan adquirir los productos, ya sea por modelos de adquisición de tipo de bajo demanda, compras tradicional, arrendamiento, si es lo que el cliente le gustaría hacer. Bueno, aquí quiero hacerles un pequeño paréntesis para comentarles o contarles sobre el concepto del protocolo, la nueva tecnología NVMe, que por sus siglas en inglés es Non-Volatile Memory Express. ¿Qué es lo que hicimos? Varios fabricantes, varias empresas se unieron, también estuvo IBM en la colaboración de construir un nuevo protocolo interfase que permita justamente sacar el provecho de lo que son la tecnología flash, los chips integrados, ¿no? Entonces, veníamos desde arquitecturas de almacenamiento que utilizaban discos rotacionales, ¿sí? Con los tradicionales discos mecánicos, ¿no? Que básicamente su velocidad se medía por la cantidad de revoluciones por segundo que puedan dar. Entonces ahí teníamos de 7.000 revoluciones, discos de 10.000 y llegamos hasta las 15.000 revoluciones y físicamente fue el tope. Ahora, en esa arquitectura de almacenamientos, nosotros ejecutábamos protocolos como SCSI, ¿sí? Y interfaces tipo SAS o SATA. Y luego dimos un siguiente salto. Vinieron los discos de estado sólido. ¿Qué pasó ahí? Prácticamente la misma arquitectura de los almacenamientos. Lo que se hizo es, en vez de tener la carcasa del disco mecánico, se retiró sus componentes mecánicos y se colocó una tarjeta de integrados con chips de almacenamiento tipo NAND, ¿sí? De chips flash. Pero su interfase siguió siendo la misma, interfase SATA, ¿sí? Interfase SAS, y
el protocolo siguió justamente trabajando con protocolo SCSI. Entonces, no se estaba sacando toda la potencialidad que tiene la tecnología flash. Se desarrolló este nuevo protocolo que abre una autopista gigantesca a diferencia de lo que es el protocolo SCSI y las interfaces SATA. Se trabaja ahora con interfaces PCI 3, prácticamente casi como las mismas memorias RAM de los servidores, ¿sí? Y como tal. Entonces, ¿eso qué nos permitió? Reducir latencias, como habíamos hablado hace un rato, de 70 microsegundos en un almacenamiento ya como tal, pero en los dispositivos como tal, en los discos o módulos, llegamos a reducir bajo los 20 microsegundos como tal. Sí, ya vamos a ver en los dispositivos de Storage Class Memory que reducimos menos justamente de 20 microsegundos la latencia. Y la parte de IOPS creció exponencialmente, ¿no? Nosotros antes veíamos IOPS ya de 40,000 y eso ya era una configuración de un almacenamiento que tenía muchísimos discos como tal, ¿no? Entonces ahora se puede condensar esas capacidades en pocas unidades de rack, ¿sí? Bajamos costos de consumo de energía como tal. Y ahora el punto donde va IBM es que no solo eso se quede dentro del almacenamiento, el protocolo NVMe, sino que también se pueda correr de punta a punta, de extremo a extremo, el end-to-end, desde los servidores a través de conectividad física como tal, ¿no? Y protocolos de transporte como InfiniBand, Ethernet, Fiber Channel, ¿sí? Para lograr correr ese protocolo justamente desde las aplicaciones servidores hasta el almacenamiento. Estos sistemas de almacenamiento de IBM Flash System son simplemente eficientes. IBM se asegura de eso con la reducción, utilizando los Data Reduction Pools, que usan de duplicación y compresión basada en hardware en los módulos Flash Core. No tienen ningún impacto en el rendimiento en el rendimiento del consumo del almacenamiento como tal, ¿no? Los clientes podrán reducir la cantidad de almacenamiento necesario que necesitan comprar, o sea, pueden analizar ya no comprar la cantidad física, sino justamente analizar sus datos y ver cuánto realmente de almacenamiento podrían reducir. Esto prácticamente se traduce en ahorros de gastos de capital, tanto OPEX como CAPEX, ¿no? Capital de gasto operativo y de gasto capital, ¿no? Otra cosa es que con IBM Flash Core Module es donde IBM tomó prácticamente el flash estándar, ¿sí? Commodity del mercado, y literalmente creamos un nuevo módulo personalizado. Aquí tenemos la mayor densidad posible. Imagínense 4 petabytes en solo 2 unidades de rack de espacio. IBM ofrece esta densidad inigualable. ¿Y por qué es esto tan importante? Es importante porque IBM está ahorrando a sus clientes justamente en gastos de CAPEX y OPEX y está liberando valioso espacio de rack y por ende espacio en el data center. Nuevamente, tener esta densidad se traduce para nuestros clientes en ahorro de dinero y tiempo y permite justamente que sean más productivos. Sí. IBM quiere asegurarse también que los clientes puedan adaptar las soluciones a sus necesidades. Aunque estos sistemas tomarán varios tipos diferentes de medios de almacenamiento, la mejor oferta para nosotros es los módulos Flash Core, que los denominamos FCMs. En algunos modelos los clientes pueden crear soluciones híbridas, utilizando también discos duros o discos mecánicos y mover los datos fácilmente entre el disco y la memoria flash. Los datos calientes se pueden mover automáticamente a la memoria flash y los datos más fríos moverse automáticamente hacia los discos duros. Esto lo habilita EasyTIR. ¿Sí? Está habilitado como un software parte del software base que está basado en AI.
en inteligencia artificial y que sabe automáticamente cuándo los datos están calientes. Por ejemplo, al final de un trimestre financiero, todos los datos financieros activos podrían terminar totalmente en un flash. Algunos de estos datos comenzarán a regresar a los discos duros si no continúan utilizándose activamente. Lo mismo puede hacer con la memoria de clase, el Storage Class Memory, que es el que vemos aquí, ¿sí? Los datos más calientes se moverán automáticamente a nivel más rápido siempre, mientras que los datos más fríos irán moviéndose a niveles más lentos. IBM ofrece una serie de soluciones como la memoria de Storage Class Memory, que está prácticamente involucrada en ciertos almacenamientos de nuestro portafolio. Sí, y por ende, esta de aquí será el nivel más alto de rendimiento y de menor latencia que tenemos, ¿no? Así que prácticamente EasyTier permite a los clientes optimizar las cargas de trabajos y las aplicaciones para justamente elegir la mejor herramienta más adecuada a su trabajo. Aquí un pequeño ejemplo, como ejemplo de cómo funciona el EasyTier, ¿no? Sí, prácticamente nosotros admitimos en nuestros almacenamientos existe una amplia gama de medios de almacenamiento, como lo había mencionado, algunos de los cuales son increíblemente rápidos, como el Storage Class Memory y los Flash Core Module, mientras otros son más económicos. Pero veamos el tema de esta forma, el poderse permitir comprar un sistema completo únicamente basado en Storage Class Memory es demasiado costoso, ¿sí? Y lo otro es que no se podría tolerar tener un sistema de almacenamiento primario basado solo en unidades de disco duro rotacionales. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros podemos mejorar justamente la adquisición del almacenamiento, potenciando con los unidades, tipos de discos de mayor desempeño a los que tienen de forma automática. No hay que configurar políticas, nada, para que el almacenamiento pueda, con su inteligencia artificial, ¿sí?, analizar cuáles son los bloques que debe mover de una capa de menor performance a una de mayor performance cuando el dato está muy caliente. Y de igual forma, cuando el dato ya está frío, pasarlo de una capa de mayor performance a una de menor performance. ¿Sí? Esto remueve prácticamente el consumo de análisis que debe hacer un administrador para poder generar este tipo de políticas, ¿sí? Porque ya se encarga la inteligencia artificial de nuestros almacenamientos. Como tal, la introducción del Storage Class Memory en la punta de la pirámide, hablando como en la parte de arriba tenemos los almacenamientos de mayor velocidad, permite justamente incluso dentro de las capas de los diferentes tipos de discos flash, hacer el uso del movimiento de los datos automáticos como tal, ¿no? Y como les he mencionado, que la inteligencia artificial justamente sea el motor para el análisis que se realiza para lograr justamente estas habilidades dentro del almacenamiento. Hemos visto los diferentes tipos, les he comentado, de almacenamientos que los clientes pueden optar por implementar en sus centros de datos. También hemos descubierto que, si bien muchos de ellos utilizan el mismo tipo de flash interno, todavía funcionan de manera bastante diferente. Vamos a dedicarle un momento para revisar rápidamente las características de rendimiento de varios medios, ¿no? Tenemos los discos que ya veamos tradicionales, SAS, los discos duros normales rotacionales SAS, ¿sí? Básicamente se conectan en serie y se pueden usar en gabinetes para nuestros almacenamientos. Los podemos tener en los flash 5015 y 5035. También se puede usar en los gabinetes con expansiones en los almacenamientos flash 5200 y 7200. Prácticamente todos estamos familiarizados con el rendimiento bajo de los discos duros, ¿no?, de los discos rotacionales.
Y por lo general ofrecen una latencia en un rango entre 3 y 5 milisegundos. Dice, no proporcionan mucha diferenciación por sí mismos, pero cuando se combinan con un pequeño porcentaje de flash de alto rendimiento y el software de IBM EasyTIR, pueden proporcionar un nivel altamente efectivo y económicamente sólido. De ahí tenemos los discos SAS SSD, los primeros discos de estado sólido. ¿Sí? Sí, son rápidos en comparación de las unidades de disco duro, pero no necesariamente súper rápidos en comparación con las otras unidades y las otras opciones flash que vamos a ver. Estas unidades suelen tener una latencia menos de un milisegundo. Si examinamos prácticamente el SAS, el SSD tradicional, ¿sí? Vemos que está compuesto por chips NAND, flash estándares de la industria. No hay nada particular en ellos, son un producto de la industria. Cualquier diferenciación potencial se deberá obtener de las funcionalidades del software del sistema de almacenamiento. De ahí, el siguiente nivel, vemos los NVMe SSD. Prácticamente ya se incluyen las interfaces para poder correr el protocolo NVMe, ¿sí? Y justamente mejoran por su capacidad de correr el protocolo NVMe, ya que integran con la arquitectura de los almacenamientos que corren internamente en su bus NVMe. Utilizan el mismo NAND flash, ¿sí? Pero no hacen mucha diferencia de rendimiento como tal frente al protocolo SAS. Prácticamente no logran aprovechar el 100%. ¿Sí? Y ahora les presento al Flash Core Module. ¿Sí? Prácticamente está basado también en chips NAND Flash, aunque utilizan una tecnología que se llama 96 Layer y la interfaz NVMe. Como tal, ¿sí? Sin embargo, a diferencia prácticamente de las campañas de los productos básicos, tiene claros diferenciadores. Los FSM tienen hardware integrado para ofrecer compresión y cifrado. Esto es muy importante, la diferencia. Nosotros prácticamente es como tener una mini controladora dentro de nuestro módulo que permite hacer la compresión y cifrado sin afectar al rendimiento del almacenamiento como tal, ¿no? Y también se incorpora en su firmware las capacidades de poder analizar la escritura dentro de todos sus chips NAND para justamente extender la durabilidad y el uso de esos chips. Y bueno, por último, vamos a ver los Storage Class Memory. Se usan la misma interfaz NVMe que los módulos Flash Core y los SSD NVMe, pero emplean un tipo de flash completamente diferente. Estos son dispositivos mucho más rápidos, pero también son bastante más caros. Además de eso, las capacidades de almacenamiento son muy pequeñas en comparación con los discos SAS, NVMe y Flash Core. Sin embargo, la característica de diferenciación especial con los Storage Class Memory es la latencia ultra baja. Nuestros sistemas son también fácil de escalar. Como tal, tenemos escalamiento a nivel de cada controladora, poder formar un clúster de varias controladoras para hacer un escalamiento scale out, y así es como alcanzamos la cantidad gigantesca de IOPs que pueden optar nuestros almacenamientos. Como les había comentado, la idea es que sea fácil de monitorear, integra lo que es Storage Insight, también potenciado con AI, con inteligencia artificial, lo cual permite analizar todos los datos que nosotros estamos teniendo del comportamiento de nuestros almacenamientos. Fácil de soportar. Esto es muy importante porque reducir en un 66% los problemas que se pueden dar en el almacenamiento de forma automática aventaja mucho a nuestros clientes
para que no estén preocupados de poder estar monitoreando y tratando de recibir soporte sobre los problemas que tienen. Y adicional a eso, una vez que sí realmente ya hay un problema, poder reducir un 40% la atención o el envío de información rápida, interacción con el fabricante, con IBM, para poder resolver esos problemas directamente de la misma interfase del almacenamiento con IBM Storage Insight. IBM ha creado una base de conocimientos que está a mano de todos nuestros clientes que tienen un equipo Flash System para poder justamente obtener información de cómo tener mejores prácticas sobre la implementación de su equipo. La seguridad, te hablamos, súper importante. Los almacenamientos tienen la capacidad de poder manejar encriptación de datos como tal para que cumplan todas las normas justamente de aseguramiento de su información. Les quiero dejar ahora prácticamente un resumen de las capacidades con las cuales nosotros nos diferenciamos. Somos un almacenamiento que está adaptado completamente para manejarse en una nube una nube híbrida, una multicloud. Está integrado con la parte de VMware y contenedores. La diferenciación nuestra son los módulos FSM, los Flash Core Mod, que permiten comprimir y encriptar dentro de cada módulo, ¿sí? El almacenamiento, su gestión, su monitoreo, su soporte y su implementación está siendo diseñado para ser simple, para que sea fácil para nuestros clientes. Y tanto nuestros software de que corren sobre nuestros almacenamientos están empoderados con inteligencia artificial. Un vistazo rápido a todo nuestro portafolio. Aquí el mensaje es que desde el más pequeño almacenamiento de más entrada hasta el almacenamiento de Enterprise como el File System 9200R tienen capacidades de integrarse con VMware Red Hat, replicar a 3 sitios desde el File System 5010, hacer replicación tanto para snapshot, data recovery, migración, manejar EC-Tier como tal con el empoderamiento de la inteligencia artificial y hacer migración transparente de datos. ¿Sí? Bueno, eso es lo que les tengo por esta charla para comentarlos. No sé, Denise, creo que no nos da tiempo para hacer más consultas. Avanzamos. Gracias, Pablo. Sí, vamos a hacerte por lo menos una pregunta que nos pusieron aquí, a ver si nos puedes ayudar. Dice, perfecto. Mira, ¿cuál es la propuesta para pymes que recién empiezan y desean hacerlo guardando datos y app en la nube? Ya, ok. Para todo lo que es la parte de guardar o llevar copias de datos hacia la nube, nuestra solución de software, como lo habíamos mencionado, que es la base, es el Spectrum Virtualize. Y dentro de esto está el componente de Spectrum Virtualize for Public Cloud, que es el que nos permite a nosotros poder justamente desplegar prácticamente lo que nosotros tenemos en el on-premise, pero en la nube, ya sea la nube de IBM o la nube de AWS. Entonces, nuestros clientes escogen su nube, prácticamente entran ahí y van a tener ahí como un servicio IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud. Una vez que hacen eso, van a desplegar capacidades de almacenamiento, las cuales va a ser prácticamente con la misma arquitectura, configuración, manejo, soporte, como lo obtuvieran en su data center local, ¿no? Entonces, para hacer resumen, la propuesta ahí y prácticamente es transversal, desde pymes, porque el Spectrum Virtualize for Public Cloud se integra desde el modelo de entrada, que es el 5015, ¿sí?, hasta el modelo Enterprise 9200R. Nos preguntaron también si estos equipos están certificados para SAP HANA. Muy buena pregunta. Sí, los equipos están certificados, tenemos clientes corriendo, tenemos un gran cliente aquí corriendo con Flash System 9200 corriendo SAP HANA. Y pasa justamente la certificación que prácticamente la hace SAP.
Ok, y voy a una pregunta más, las otras igual después las vamos a ir contestando más adelante. ¿Todas las facilidades para monitoreo, configuración y autosoporte son parte del producto o son módulos separados con costos adicionales? Ya. Toda la parte de lo que es configuración, como tal, la replicación y CTIR, todo eso es parte del producto. El producto de monitoreo es Storage Insight y ese tiene dos versiones, ¿no? La que viene free tiene una limitación, o sea, tenemos prácticamente se almacenan los datos en el producto, porque además de eso no es un producto que el cliente tiene que desplegarlo en su data center. No tiene que preocuparse de tener un servidor con ciertas características y espacio para desplegar el producto. El producto está hosteado en la nube de IBM y tiene la versión free que viene integrada ya cuando un cliente compra el almacenamiento más pequeño, de más entrada, hasta el más grande. ¿Sí? Y va a tener ciertas limitaciones, ¿no? en la parte de eso. Pero el soporte está ahí, totalmente habilitado. Lo que no va a tener es tal vez todos los parámetros de monitoreo, la administración de alarmas, eventos directamente desde ahí, sino que va a estar un poco más sesgada la cantidad de parámetros. Y la otra versión que tenemos, que es la Pro, en cual hasta 23 millones de puntos de net en un almacenamiento y todo el espacio que se asigna al cliente una vez que tiene el software. Gracias, Pablo. Bueno, les voy a lanzar ahora a todos los participantes una pregunta, pues para que todos nos ayuden a contestar con respecto a cómo es el uso que ustedes le darían a esto que nos ha presentado Pablo sobre el almacenamiento de nube híbrida. Entonces, la pregunta está apareciendo ahorita en pantalla. Por favor, pues pongan sus respuestas. Vamos a dar unos segundos para que contesten y luego pues poder conocer cuáles son los resultados de las mismas. Entonces, la pregunta es, considerando esta tecnología de almacenamiento IBM Flash System, que le permite mover datos entre su centro de datos y la nube de manera fácil y segura, ¿qué uso le daría? Doy unos segundos más y la detengo. Ok, 5, 4, 3, 2, 1. Listo. Vamos a ver entonces ahora cuáles fueron los resultados que ustedes mismos han puesto, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, la mayoría pues ha seleccionado pues que la utilizarían para una continuidad de negocios y como una segunda alternativa para lo que es protección de los datos. ¿Ok? En este momento pues se concluye nuestra primera charla. Quiero aprovechar para saludar a todas las personas que nos están acompañando por nuestra transmisión de Facebook. Vamos a hacer una pequeña pausa de no más de 2 minutitos y vamos a continuar con nuestra siguiente charla, que es cómo crecer el almacenamiento de datos no estructurados. Los invito a quedarse hasta el final, que les tenemos una interesante sorpresa. Ya regresamos.
Bueno, continuamos con el Storage Club 2021. Gracias por continuar aquí con nosotros. Como saben, la data es el nuevo petróleo empresarial. Por eso, vamos a continuar ahora con nuestra siguiente charla, cómo crecer el almacenamiento de datos no estructurados. Nuevamente, le damos la bienvenida a Rafael y a Pablo. Gracias, Denise. Voy a proyectar. Ok. Bueno, buenos días con todos. Mi nombre es ejecutivo comercial de Storage para IBM Ecuador. Y como bien menciona Denise, bueno, nos hemos estado bastante en el mercado de la tecnología. Okay, y hoy les quiero comentar o les quiero conversar un poco sobre lo que es los datos no estructurados o cómo podemos nosotros manejar estos datos no estructurados en el almacenamiento. Primero, comentemos un poco sobre este tipo de información, ¿no? Recordemos nosotros que cuando son datos no estructurados, estos son aquellos que se generan fuera de lo que es algún tipo de aplicativo. Es decir, todo, por ejemplo, lo que no es bases de datos o que se generan desde alguna aplicación, son este tipo de datos que no tienen una estructura de índice, digamos, de alguna manera, sino se van generando. Hablemos de archivos, hablemos de algunos logs que se generan de algunos dispositivos. Eso es a lo que nos referimos que tenemos en es un repositorio de datos no estructurados, ¿no? Se van generando y se van generando más archivos y ahí debe haber una forma de poder manipularlos, manejarlos o, digamos, poder controlarlos. Básicamente, entonces, eso es lo que vamos a ver en este segmento, ¿no? Un poco en el marco de lo que es esta data que viene, que es no estructurada y que a su vez también está muy en conversaciones, que es el tema de desarrollar inteligencia artificial o poder manejar estos archivos para poder mejorarlo. Vamos a trabajar un poco en ese contexto, ¿no? Entonces, de algunas encuestas que hemos hecho entre nuestros clientes, 75% de ellos, digamos, ya están explorando poder manejar estos datos o este tipo de datos, y más que todo para sacar insight de ellos, digamos, o algún tipo de análisis. Lo que sucede en realidad es que un porcentaje de también estos clientes se han dado cuenta de que estos archivos o estos datos empiezan a almacenarse en silos o en sistemas aislados o separados, ¿no? Por eso es que es fundamental, ¿sí?, tener una infraestructura que a nosotros nos permita manejar esa información, poder consolidarla, poder posicionarla de acuerdo a las necesidades de las aplicaciones o de lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, esta infraestructura, lógicamente, tiene que tener una capacidad de adaptarse, ¿no?, a lo que son las nuevas tendencias, digamos, a los nuevos requerimientos, disminuir esa complejidad, consolidar, digamos, información de manera sencilla para que eso pueda seguir fluyendo e ir a una etapa de transformación donde obviamente se va a ganar algunos beneficios por poder llegarle a esa información o poder accesar esa misma información, ¿no? Una vez que nosotros tomamos estos datos y podemos analizarlos o podemos de alguna manera generar análisis y conclusiones, pues lógicamente para nuestras compañías va a ser un factor de competencia, ¿no? Te va a permitir obviamente tomar decisiones, llegar más rápido al mercado, con decisiones más seguras y certeras, ¿no? Retomando un poco lo que Pablo les comentaba en la sesión anterior, y que tiene que ver en la unión de lo que es el software con el hardware, en este caso, digamos, es pensar en el almacenamiento como fundamentado en software. Nosotros en nuestro portafolio tenemos lo que son los software defined, ¿no? Los software defined storage, que son estos software que trabajan en conjunto con nuestro hardware para llevarlos a un nivel superior. En este caso, para manejar data no estructurada, vamos a comentarle de 3 soluciones que son Spectrum Scale, Spectrum Discover y Cloud Object Storage.
Comenzando con el Spectrum Scale. Esta es una solución, como les comentaba, de integración hardware y software que nos permite generar un sistema de acceso paralelo de gran velocidad a todo lo que son los archivos. Nos va a permitir poder accesar a estos files a una gran velocidad, al menos unos 80 GB por segundo. Tendría esa velocidad que es bastante, ¿okay? Y que permitiría poder brindar esta data una vez que está en el repositorio hacia otros sistemas con diferentes protocolos. Ya lo vamos a ver más adelante. La solución de Spectrum Scale podemos hacerla customizada o podemos hacerla en combinación o utilizando nuestros appliances, que son los Elastic Storage. Tenemos el 5000 que está orientado a capacidad y el 3200 que está orientado a performance. La segunda solución es el CloudWatch Storage. Esta solución lo que permite es, para hacerlo muy sencillo en la explicación, que ustedes en sus data centers puedan tener una solución de almacenamiento muy parecida a lo que está en el cloud, ¿no? Es un sistema de almacenamiento que habla de un protocolo S3, que es el protocolo que utilizas en el cloud, y que te permite poder tener diferentes almacenamientos geográficamente dispersos que pueden estar trabajando en combinación o siendo redundancia uno del otro, y permitiendo al cliente accesar datos desde cualquiera de ellos de manera transparente. Luego tenemos el Spectrum Discover. ¿Ya? El Spectrum Discover es una herramienta que es bastante nueva en nuestro portafolio y que hoy día, digamos, se está poniendo para poder hacer o indexar esa data que es no estructurada. Usualmente los archivos, digamos, tienen alguna metadata y esa metadata es parte del archivo, pero no está en un índice per se, ¿no? Y básicamente, para que se entienda un poco, porque el concepto es abstracto, el Spectrum Discover básicamente toma de alguna manera, como pueden ver aquí, alguna foto o las fotos y genera de la metadata de esa foto o del video una tabla indexada que puede tener los datos que contengan esa metadata. Una vez que tenemos esto en alguna tabla, esa tabla puede ser consultada por cualquiera de las herramientas de analítica que ustedes puedan tener o estén pensando en adquirir o viendo las herramientas de analítica de IBM, ¿no? Para seguir con el ejemplo de análisis o de generar insights de sus propios datos, de los datos que generan en su negocio para mejorarlos, para optimizar, para buscar oportunidades de mercado, el flujo, digamos, establecido para este tipo de soluciones es básicamente colectar la información, organizarla, analizarla, de ahí generar insights. Cuando decimos insights son algunas conclusiones de esa configuración que se establece bajo un modelo y de ahí poder llevarlo inclusive a sacar inferencias, ¿no? Este sería, digamos, el flujo de un sistema de analítica o sistemas de análisis en mayor o menor proporción, pero tiene estas fases, ¿no? Un poco para que se entienda dónde engrana el producto de IBM con el manejo de estos archivos, ¿no? Pongamos un ejemplo. Bueno, primero identifiquemos. No para todos los datos, esto es importante, se requiere de velocidad. En algunas veces se refiere de capacidad, en otras veces se requiere de velocidad, y en algunos casos el repositorio es temporal, es decir, colocas algunos datos allí, los procesas y luego desechas, como bien podrías guardar algunos de los datos, ¿no? También no todos los datos o no todos los dispositivos generan datos que tienen que ser vistos en tiempo real, sino que pueden ser colectados y luego analizados. En este caso, en la misma estructura de la analítica, ¿sí? Vean que cómo mapeamos acá entre la ingesta, la organización, el análisis y el análisis y el desarrollo del modelo de análisis, pues cómo intervienen nuestros productos que están trabajando en conjunto. No son solamente estos software defined, sino que por debajo además tenemos el almacenamiento que acabamos de ver, que es Flash Systems. Podemos tener también, digamos, de nuestros nodos de servidores Power, ¿ok? Y trabajan todo en conjunto para poder dar o brindar esa base de repositorio de datos para las herramientas de analítica, ¿no?
Voy a mostrar ahora unos ejemplos para que se entienda un poco mejor. A ver, en este primer ejemplo, y esto que está muy de moda, el tema de generar videos y subir en demanda, estos videos usualmente trabajan, digamos, en un tiempo real, ¿no? Y esos videos que están accesándose o que están generándose en alguna parte, pueden entrar, digamos, o se ingestan a través de una solución de Spectrum Scale, puede ser un disco rápido. De ahí con el Discovery se puede hacer una clasificación, esto se le presenta a las herramientas de analítica, ellas generan los modelos y básicamente lo que sucede es que no te quedas con esos datos allí, porque esos datos los usas para analizar, generas un modelo y ya lo tienes armado. Y puedes hacer dos cosas, o archivas esos datos, que también te lo permite hacer automáticamente, digamos, el Spectrum Scale, o puedes reinyectarlos en el sistema para tener mayores inferencias sobre estos datos que estás analizando. En el caso, ese era un caso bien particular porque son videos que pueden ser videos de los videos de YouTube, videos que se generen de videovigilancia, etcétera, ¿no? En el caso de dispositivos, hoy día que hablamos tanto del Internet de las cosas, estos dispositivos generalmente se conectan a la nube y se conectan con el protocolo S3, ahí donde pudiéramos tener un repositorio de tipo, por ejemplo, Cloud Object Storage, que le mencioné hace unos minutos, y de igual manera, ahí se puede hacer la clasificación con el Spectrum Discover para presentarle esa información al modelo y que se genere. Si es que fuese el caso y tú pudieras también tomar la opción directamente sobre la data que tienes ya hecha archive o que la tienes histórica, tú puedes generar nuevamente clasificaciones o indexaciones sobre esta información con el Spectrum Discover. ¿Ok? Entonces ahora aquí el punto digamos, de alguna manera, el punto de planteamiento es entender si nuestras organizaciones, primero, digamos, están en esta línea, buscando hacerlo. De hecho, la mayoría de los clientes con los que estamos conversando, si no han empezado a hacer analítica de datos, están haciendo igual colección de archivos y de datos para en algún momento, digamos, explotar esa información, ¿no? Entonces, hay que tener esto en cuenta para poder avanzar con el elemento de transformación, porque eventualmente las compañías, digamos, van a generar estos insights para ser más competitivos en el mercado o al menos estar de primeros en la oferta del mercado, ¿ya? Entonces, esto se tiene que acompañar lógicamente de un tema de costos, de eficiencia y de posicionar los datos en realidad donde correspondan. Y cuando digo eso, no solamente hablo de rendimiento y performance, sino también del costo del repositorio, ¿no? de datos o el disco que vamos a tener. Como ya ustedes vieron, podemos tener discos de diferentes velocidades. Entonces les voy a mostrar a continuación cuáles son los fundamentos de nuestro software defined, del Spectrum Scale, para que se entienda un poco mejor cuál es la flexibilidad de la solución. ¿Ya? Como hablamos, en un principio tiene que ver con el tema del manejo de paralelismo de archivos, ¿no? De arriba hacia abajo, el cliente final lo que va a ver con esta solución es un file system. El file system va a tener un global namespace, es decir, una sola dirección, indistintamente de qué tipo de repositorio tengamos abajo o dónde estén posicionados geográficamente, ¿no? Si se notan en la parte inferior, tenemos 3 tipos de discos que son, digamos, los más rápidos, de alto rendimiento, mucho I/O. Tenemos un disco también de una velocidad menor y luego tenemos un disco que está basado en capacidad que probablemente no sea el más rápido. Y básicamente lo que la herramienta nos permite hacer o la solución es que tú puedas colocar la data en el sitio correcto. Es decir, ya sabemos nosotros que si es un dato que no se va a accesar con frecuencia, lo podemos direccionar hacia un pool de menor costo, de menor velocidad, para que esto pueda fluir. Y esto lo hacemos a través de políticas en la herramienta. Al tener esta posibilidad de posicionar el dato donde va, también tendríamos la posibilidad de poder leerlo cuando necesitemos o cuando el usuario final necesite. Simplemente va a invocar el dato, digamos, de alguna forma, el usuario o la aplicación, porque esto, digamos, también presentamos estos, digamos, file system a las aplicaciones para que pueda ser usado.
¿ok? Al ser una herramienta customizable, nosotros podemos tener un nivel de escalabilidad. O escalamos a nivel de los clientes, digamos en la parte superior, para poder tener más clientes que puedan accesar al sistema, o también podemos escalar a nivel de lo que es la capa de almacenamiento. Una vez construido, digamos, la solución que digamos, está armado el Spectrum Scale, agregar, tanto sean nodos o accesibilidad de clientes, digamos, es algo natural y transparente. Simplemente hacemos crecer o las capacidades del disco, agregamos más nodos de cómputo o agregamos más nodos de almacenamiento. Eso sería lo bastante simple, ¿no? Además de eso, como les comenté, una de las ventajas y lo que nos diferencia, digamos, de un sistema NAS simple, es que podemos habilitar varios protocolos dentro de la solución, ¿no? Como son SMB, NFS, Object, inclusive FTP, HDFS, lo que te llevaría a que el mismo dato puedes acceder a él desde los diferentes protocolos. Esto es algo bastante poderoso porque puedes tener un solo repositorio y explotarlo para N cantidad de aplicaciones o N cantidad de usuarios. ¿Ok? Llevándolo un poco a los modelos que ya tenemos, digamos, predefinidos o prearmados, como los Elastic Storage que le mencioné originalmente, podemos hacer una combinación. Por ejemplo, en este ejemplo que está acá, tenemos la primera capa está llegando, puede ser a un Flash Systems, cualquiera de los modelos que vimos en la presentación anterior, y ahí pasando al Elastic Storage o simplemente yendo directamente al Elastic Storage. Este es un equipo que viene como preconstruido con una capacidad de procesamiento, capacidad de almacenamiento y con la solución del Spectrum Scale ya incorporada. ¿Ok? Entonces, estos fundamentos nos permiten que nosotros podamos brindar al mercado, digamos, un stack, o podemos tener este stack de base, o la base para el stack de aplicaciones y de accesibilidad que hoy día, digamos, se está manejando mucho, ¿no? Como una base en nuestro Spectrum Scale, que permite multiprotocolo, hacer archiving de datos, y sobre eso, bueno, todo lo que maneja de protección de datos, seguridad y optimizaciones. Tenemos el Discover, que ya lo vimos para clasificar datos no estructurados, y con esta base podemos presentar datos a todo lo que son las soluciones que hoy día manejan de alguna manera analítica o que están manejando alguna solución basada en objetos, ¿no? En la primera línea tenemos varios ejemplos o digamos casos de uso para lo cual podemos utilizar esta solución, y todas ellas, digamos, son bastante viables. Yo ahora les voy a explicar un par de ellas, ¿sí? Un par de ellas que escogí para que podamos conversarlas, pero básicamente, como ven, la conectividad, o sea, ya al ser un protocolo abierto, digamos, un protocolo que puede ir desde NFS a FTP o HTTP o lo que ustedes necesiten, digamos, lo hace más universal para poder acceder a través de cualquiera de las aplicaciones. ¿Ok? En la lámina anterior les mostramos de alguna manera algunos ejemplos. Los casos de uso son variados, se los vamos a dejar en el material para que ustedes puedan revisarlos, y si alguno de ellos están en alguna de las situaciones de las que están aquí clasificadas, pues se puedan revisar que es una solución viable para que ustedes puedan implementar y trabajar con nosotros para eso. ¿Ok? De los casos de uso que consideré, digamos, uno de ellos tiene que ver con el Backup Restore, que es uno de los que más conversamos con nuestros clientes. Utilizamos de izquierda a derecha, tienes tu data center, tus equipos generando la data, tienes algún sistema de respaldo, digamos, algún software de respaldo que debes estar ocupando. Spectrum Protect es el de IBM, puede ser cualquier otro. Y tenemos en el back, digamos, o en la base, lo que sería dónde se almacenaría este tipo de respaldos, ¿no? Entonces, con
con el Spectrum Scale podemos hacer de alguna forma como una estructura de almacenamiento donde podemos ir y llevar el respaldo o el más frecuente, el más rápido, el que más se necesite a la capa de disco, y de allí inmediatamente el Spectrum Scale puede hacer solo la movilización hacia la librería o hacia la nube, porque todos nuestros sistemas, digamos, están ya preparados para trabajar con el cloud, ¿no? Y pudiéramos enlazar inclusive el Spectrum Scale con el cloud si es que quisiéramos tomar como una capa adicional o pasar datos a la nube para ya sea tenerlos ahí como un respaldo, que sea nuestro tercer tier, por ejemplo, de almacenar datos, o simplemente los ponemos en la nube por un tema de poder presentárselos a algunas aplicaciones, ¿no? Okay. El otro ejemplo que tengo que tiene que ver con los data lakes para el tema de aplicaciones y el tema de cómo movemos los datos, igual que como un file system normal, es lo que les explicaba hace un minuto. Podemos tener capas rápidas, capas de performance, y podemos tener capas donde se almacene. Entonces, con esto pudiéramos tener todo el flujo de la información, de cómo viene, y poder inclusive manejar el ciclo de vida de la información, ¿no? Para saber, y mejor dicho, optimizar nuestras capas de almacenamiento. Ya, de acuerdo. Ya un poco para ir cerrando, este tercer ejemplo tiene que ver con el tema de contenedores, algo que también les mencionamos. El Spectrum Scale lo podemos instalar de manera tradicional, digamos en servidores con almacenamiento IBM, o si ustedes ya tienen alguna estructura donde estén viendo contenedores, por ejemplo con OpenShift, también pudiéramos establecer esta configuración con contenedores dentro de esta arquitectura, ¿no? Lo cual es bastante útil, ¿no? Y si tendríamos una estructura de contenedores y una estructura, digamos, de manera tradicional, podemos compartir data entre ambos clústeres como si fuese uno solo. ¿Ok? Entonces, suena, digamos, cuando vemos todo lo que viene por dentro y cómo está arquitectado, de alguna forma sonaría como complejo, pero como bien mencionábamos hace un minuto, nos hemos enfocado bastante en que estos aplicativos, estas soluciones sean bastante simples, ¿no? Y cuando ustedes inclusive se pueden ver las interfaces, son bastante simples de utilizar, bastante simples de configurar, inclusive las políticas de movilización de datos también son bastante simples, y esa es una de las características que hemos trabajado más a nivel de laboratorio, para que su interfaz sea sencilla de usar, sea sin complejidades, le podamos ver inclusive todos los datos o los datos más relevantes en los dashboards, y de esta manera, digamos, sea más fácil para implementar, ¿no? Lógicamente hay que entender cómo funciona en el fondo, que fue lo que hoy les compartí, y eso se va a traducir, digamos, en una GUI bien sencilla de activar y de comprender, ¿no? Ya con esto cierro la presentación y espero que les haya sido de utilidad este bloque. Gracias, Rafael. Voy a poner un poco un par de preguntas para que nos ayudes respondiendo. Una decía, en ese esquema, refiriéndose al Spectrum Scale Foundations, ¿cómo cambia el esquema de redundancia? ¿Cómo cambiar? Ajá. Sí, verás. El Spectrum en funcionalidad es bastante flexible. Te puede permitir inclusive que tú puedas hacer copias de datos de un sistema, o digamos, o de un nodo de almacenamiento a otro, ¿no? Lo que usualmente configuramos o armamos como es un global namespace, puedes tener inclusive dos Spectrum Scale, digamos, uno en centro principal, uno en centro alterno, se sincronizan, se replican,
podemos indicar qué volúmenes o qué puntos de montura podemos replicar, y de ahí para el cliente final inclusive es transparente porque él está accesando a una carpeta que puede estar, no sé, en Quito o puede estar en Guayaquil, pero él al final va a tener el dato. Entonces los esquemas de redundancia se hacen con replicación. La replicación a través de los nodos de Spectrum Scale, que podemos controlar inclusive qué hacer o cuánto enviar a través del ancho de banda. Esto es una funcionalidad muy buena porque puedes controlar qué tanto puedes utilizar de tu ancho de banda. Gracias. Y una pregunta más. ¿El monitoreo se puede contratar como servicio? Claro. El monitoreo se puede contratar como servicio sin problema. O sea, están las diversas figuras y entre esas figuras está como el servicio, y la respuesta es sí, se puede contratar como servicio. Bueno, pues ahora, así como ustedes nos preguntan a nosotros, nosotros también les vamos a preguntar a ustedes. En este momento estoy abriendo otra consulta, pues para que nos ayuden llenando esta pregunta, ¿no? ¿Cuál de los siguientes casos de uso se relaciona más con la necesidad de datos no estructurados de su organización? Voy a dejar unos segunditos para que nos ayuden llenando, pues, y poder conocer, pues, qué dicen ustedes sobre los datos no estructurados y dónde los podemos aplicar. Listo, se nos acaba el tiempo en 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Bueno, vamos a ver ahorita entonces cuáles fueron los resultados. Aquí, si ustedes están viendo en pantalla, la mayoría, que fue el 43%, decidió pues poder aplicarlo en lo que es analítica y Big Data, y después en lo que es respaldo y archiving. ¿Qué te parece, Rafael, esas respuestas que han dado? No, súper interesante, y de hecho son los dos temas por los cuales, digamos, más tenemos conversaciones, porque la cantidad de datos es bastante, y lógicamente te posiciona muy bien tener una buena analítica de los datos de tu compañía en el mercado, ¿no? Al menos te da para tomar decisiones asertivas, y el respaldo definitivamente lo optimiza en un 100%. Correcto. Muy bien. Gracias. Bueno, no olviden que igual estamos recibiendo las preguntas por la sección de Q&A, las que no he respondido ahorita, sí las vamos a seguir respondiendo al finalizar de las charlas, ¿sí? Ahora vamos a hacer una pequeña pausa, no más de 2 minutos otra vez, y continuamos con nuestra siguiente y última sesión, la seguridad, la importancia de proteger los datos empresariales. 2 minutos y regresamos.
Bueno, llegó nuestro último bloque de charlas con una de las más importantes en términos de la data, lo que es la seguridad. Vamos a darle pues otra vez paso a Pablo y a Rafael, quienes nos hablarán sobre la importancia de proteger los datos. No, gracias, Denise. Dice, bueno, cuando se trata del liderazgo intelectual con respecto a la protección de datos moderna y la resiliencia cibernética, IBM tiene décadas de experiencia en esta área. Buenos días nuevamente, mi nombre es Pablo Espín, soy el especialista de almacenamiento de Spectrum Storage en IBM para Ecuador. Bueno, solía ser cuando las empresas pensaban en protección de datos. Pensaban en la copia de seguridad per se y la recuperación. Pero el mundo ha cambiado dramáticamente. La protección de datos actual implica no solo la copia de seguridad y la recuperación, sino también la recuperación ante desastres, la continuidad del negocio, así como la reutilización de los datos y, muy importante, la resistencia cibernética, el cyber resilience. Además, estas capacidades de administración de datos secundarios no solo son necesarias en las instalaciones on-premise, sino también en entornos de integración con nube híbrida. Bueno, exploremos esta evolución de la protección de datos moderna, ¿no? Dice, a medida que los data centers continúan evolucionando, también obliga a cambiar otras cosas en el mismo, como justamente la protección de datos. El crecimiento de los datos, como sabemos, hace que sea más difícil poder cumplir las ventanas de respaldos y recuperación. Esto está obligando a ver a los profesionales de tecnología cómo logran hacer estas copias de seguridad de esta gran cantidad de datos y continuar cumpliendo con el reto de los SLAs de la empresa. Ahora, tecnología debe considerar no solo cumplir los SLAs de protección de datos, sino también administrar la capacidad de respaldo. El almacenamiento de tantos datos pueden resultar costosos y deben realizarse de manera inteligente y económica. Además, la economía basada en la nube está impulsando un gran porcentaje de organizaciones a aprovechar para realizar copias de seguridad, archivado, recuperación ante desastres, así como otras necesidades comerciales. Es importante señalar también que el principal consumidor de datos en la nube proviene de las aplicaciones de respaldos. Y bueno, habíamos visto un poco en la encuesta anterior que estaba justamente como segunda opción del uso del caso del manejo de grandes volúmenes de datos para Spectrum Scale, es justamente los datos que vienen desde los respaldos, ¿no? Que generan mucha cantidad, mucha masa de información. La capacidad de reutilizar estos datos en el repositorio de backup también no es siempre una tarea muy sencilla. Sin embargo, cada vez más empresas desean utilizar estos datos para múltiples casos de uso comercial, más allá de solo tener datos muertos para recuperación, que prácticamente es el seguro, ¿no? O sea, cuando se los necesita es cuando estos datos son muy valiosos, ¿no? Y justamente para utilizar ahora estos datos como otros casos de uso, como puede ser el desarrollo con DevOps, la parte de informes, reportes, justamente el análisis, la analítica sobre los datos que tenemos en diversas copias como respaldos. Y digamos, por último, también la ciberresiliencia también se ha convertido en un requisito muy importante a la hora de diseñar un entorno moderno de protección de datos. Esto se debe a que los ataques amenazan justamente la integridad de los datos y por lo tanto la viabilidad de sus negocios. A modo de ejemplo, el impacto estimado del virus Nopeta en una empresa fue más de 310 millones de dólares. El principal desafío cuando se trata de amenazas cibernéticas es el hecho de que es posible que ni siquiera se sepa que ha sido la empresa infiltrada hasta que sea demasiado tarde. Digamos, en promedio una infracción no se descubre durante más de 200 días antes de que realmente se detecte.
Como resultado, las empresas requieren una serie de copias de seguridad durante un periodo de tiempo prolongado para asegurarse de tener una copia limpia de sus datos. La protección de datos no es un asunto fácil. Estas evoluciones requieren una nueva forma de pensar sobre cómo proteger los datos, lo que está forzando justamente a nuevas arquitecturas de resguardo de los datos y la necesidad de un nuevo conjunto de capacidades. Bueno, a medida que las empresas buscan invertir o reinvertir en sus entornos de protección de datos, lo hacen con ciertas expectativas. Hoy en día, 3 de cada 4 empresas con las que hablamos tienen la modernización de su entorno de protección de datos como una de sus 5 principales estrategias o iniciativas. Uno de los principales objetivos que los clientes están tratando de cumplir es reducir sus costos operativos generales, ¿no? Parte de este ahorro de estos costos viene con nuevas capacidades que incluyen el autoservicio, la capacidad de extraer valor de sus datos secundarios en el repositorio de respaldos para nuevos, justamente lo que hablábamos, usarlos para nuevos casos de uso. Entre el autoservicio y la reutilización de datos, prácticamente el 85% de los clientes han visto una mejora en la velocidad y la calidad de desarrollo, lo que lleva a nuevas aplicaciones al mercado más rápido, lo que hace que la reutilización de datos sea un servicio de datos necesario para las empresas de hoy. Además, el 41% de los clientes con los que hemos hablado también nos dijeron que una gran parte de su objetivo al tener un entorno de protección de datos moderno es mejorar la resiliencia general de sus datos. Hasta este punto, bueno, no creo que sorprenda a nadie que IBM concentre sus recursos cuando busca mejorar su cartera de protección de datos. Nos inspiramos en las tendencias que observamos en las empresas de todo el mundo. Las necesidades de reducir los tiempos de acceso a cero. La inactividad de toda la disponibilidad de datos es de importancia crítica y muy difícil de lograr. Dada la gran cantidad de datos y aplicaciones que ahora están creando estos datos. Bueno, las nuevas cargas de trabajo, como las cargas en base a contenedores, están en constante crecimiento. También necesitan una protección de datos sólida. Dice, además, dado que la economía de la nube desempeña hoy en día un papel más importante en la toma de decisión diaria, dice, ya sea que se construya su propia nube o en instalaciones o se utilice un proveedor de servicios, es importante que la solución de datos que brinde, o sea, nos permita tener la capacidad de adaptarnos sin problemas y de manera rentable en todas las operaciones integradas con la nube. Y finalmente es imperativo que no solo estemos protegiendo nuestro negocio de las fallas tradicionales a las que todos nos hemos acostumbrado, sino que también estemos atentos a cualquier tipo de ataque cibernético y lo ayudemos a desarrollar resiliencia y recuperación rápida de la operación. Entonces, hace un rato hablábamos, si bien es cierto, los almacenamientos tienen toda la resiliencia, más de 6 9 de disponibilidad, pero en el momento que hay un ataque cibernético y el daño ocurre en los datos, entonces la fuente de donde recuperamos es justamente las copias de seguridad. Dice, también creo que es importante que se comprenda que IBM crea sus soluciones de protección de datos utilizando la metodología de Design Thinking. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque realmente ayuda a garantizar que estamos incorporando capacidades en la solución que brindan beneficios técnicos o comerciales específicos a los usuarios, que son parte interesadas, claves al tomar una decisión de forma de una solución de protección de datos. Ustedes pueden ver, ya puede ser el líder empresarial, como tal, que se preocupa profundamente por las finanzas comerciales de la empresa, ¿no? O el equipo de infraestructura que tiene una serie de necesidades tecnológicas, o la línea de negocios que se centra en la ejecución, la velocidad.
Nosotros queremos asegurarnos de que a medida que nos desarrollamos, estemos desarrollando para satisfacer las necesidades tanto como sean posibles de nuestros clientes. Bueno, nosotros creemos que existen 5 razones claves para modernizar su entorno de protección de datos. Están, primero, el costo, ¿sí? Tanto CAPEX como OPEX, operativo y de capital. Está el rendimiento, como tal, la capacidad de admitir una infraestructura de nube híbrida, ¿sí? Y que utilice nuevas capacidades como los contenedores. 4, fomentar una infraestructura que esté preparada para ser cyber resiliente, ¿sí? Y construir un negocio ágil que pueda hacer crecer, ser flexible y además proporcionar datos para satisfacer las necesidades de sus negocios. Bueno, empecemos viendo un poquito más a profundidad cada uno de estos 5 puntos. El costo. Cuando se trata justamente de costos, existe la expectativa de que las nuevas tecnologías puedan ayudar a reducir el CAPEX. La realidad es que las tecnologías más nuevas se crean de manera más eficiente con contenedores y microservicios y pueden entregar de manera más rápida y sencilla. Además, la infraestructura de implementación subyacente es menos costosa para ayudar a ahorrar en los costos generales de protección de datos. Los clientes también tienen la expectativa de que las soluciones de protección de datos se apoyen en las capacidades de eficiencia de almacenamiento, como es la compresión y la deduplicación. En IBM, nosotros llevamos la eficiencia de almacenamiento y protección de datos un paso más allá. Dice, para esto utilizamos la tecnología de incremental para siempre, o como podríamos haber escuchado, el incremental forever. Dice, esto reduce aún más la cantidad de capacidad de almacenamiento necesaria para las copias de seguridad. Es hacer una única copia completa y luego mantenerla siempre en incremental, por siempre. Además, dado que IBM ha estado en el negocio de protección de datos durante más de 25 años, también brindamos administración inteligente justamente a estos datos de copias de seguridad mediante políticas, lo que brinda a los usuarios la capacidad de poder mover y almacenar las copias de seguridad automáticamente en el nivel adecuado de almacenamiento para ahorrar dinero. Esto quiere decir que podemos tener dentro de nuestra capa de almacenamiento para copias de seguridad discos de alta velocidad, como los habíamos visto, los flash, discos mecánicos, nube, cinta, y poder hacer justamente esta administración de forma inteligente. Ahora, desde una perspectiva del OPEX, las soluciones de protección de datos de IBM se pueden implementar como una máquina virtual o contenedores y proporcionan protección de datos sin agentes, lo que hace que sea más rápido de implementar y fácil de administrar, no solo en la implementación inicial, sino durante la vida útil de la solución. Además, tenemos la integración con Kubernetes y OpenShift. Los usuarios pueden acceder rápido y fácilmente a la protección que necesitan para su nuevo entorno de contenedores. La solución Spectrum Protect, la solución de IBM, ha integrado la automatización y la orquestación mediante las cuales pueden automatizar muchos de los procesos que solían ser manualmente. Las soluciones de IBM proporcionan acceso basado en roles. Esto es muy importante y basados en políticas de SLAs y por ende un autoservicio seguro, poniendo la necesidad de acceso a los datos de forma segura en manos de las personas que necesitan el acceso y justamente logramos reducir la carga operativa que se da al área de tecnología para la gestión de estos respaldos y justamente la recuperación de los mismos. La segunda razón para modernizar su entorno que habíamos mencionado es el desempeño, sí, el rendimiento. Esto incluye todos sus RPOs, RTOs, o sea, el punto de recuperación, el Recovery Point Objective, el objetivo de recuperación de tiempo, o sea,
prácticamente esos son los dos valores más comunes que hemos manejado en protección de datos, ¿no? O sea, ¿qué tan rápido me puedo recuperar? Y acercarme a cero la pérdida de datos desde el punto de la caída hasta el punto de recuperación, que esa brecha sea tendiente a cero, que eso prácticamente es nuestro LRPO, ¿no? Así como nuevas capacidades que ahora se ven como el BREO, que es la capacidad de recuperar diferentes versiones de sus copias de seguridad desde cualquier momento rápidamente. Y también la parte del GREO, geográfica, o que es la capacidad de recuperar los datos respaldados en una ubicación para otra ubicación de forma geográfica, de forma simple y fácilmente. Como ocurre con cualquier solución de respaldos, la parte más importante es la recuperación. Sin eso no tiene sentido el respaldo, ¿no? Las capacidades de nuestra solución Spectrum Protect Plus permite almacenar datos de forma nativa, lo que significa que podemos recuperar los datos casi instantáneamente para cualquier caso de uso. Esto es clave en el momento de garantizar que el negocio se mantenga con esa rueda en total funcionamiento. IBM proporciona los mejores objetivos de punto de recuperación, los RPOs, al aprovechar las múltiples capacidades de nuestro software, incluyendo las instantáneas, el incremental que habíamos comentado para siempre, los multihilos y la ejecución paralela de sus copias de seguridad. IBM también proporciona recuperaciones rápidas, que es lo que habíamos dicho, es el corazón del respaldo, lograr la recuperación, ya que los datos instantáneos se almacenan en su formato nativo, de modo que cuando es necesario recuperar o reutilizar los datos, se pueden montar y usar casi instantáneamente. Por ejemplo, con las tecnologías de IBM se han recuperado bases de datos de 2.5 teras de tamaño en menos de 3 minutos. La tercera razón, la integración a la nube híbrida, el uso de la nube híbrida. ¿Sí? A medida que los entornos de nube híbrida se vuelven cada vez más omnipresentes, la necesidad de admitir no solo a todos los principales actores de la nube, como son IBM, por supuesto, AWS, Azure, Google, sino también a otros proveedores de servicio en la nube, no solo para copias de seguridad, sino también para recuperación de desastres y reutilización de datos es vital para todas las empresas. Hoy en día las empresas utilizan hasta 5 nubes diferentes en su entorno. La capacidad de ejecutar la protección de datos en la nube, utilizar la nube como un repositorio de protección de datos o proteger la nube es fundamental para el éxito hoy en día de cualquier negocio. En todo el mundo, la tecnología moderna de protección de datos también es compatible con una serie de casos en los que los proveedores de servicio han creado copias de seguridad como servicio, dando servicio a múltiples clientes. O sea, esa es una de las facilidades que la tecnología de IBM permite a nuestros clientes y empresas que dan o proveen servicio. A medida que estas empresas comienzan a aprovechar la nube, la moderna solución de protección de datos de IBM admite el autoservicio seguro para la reutilización de datos. Es decir, que los mismos dueños de los datos con un autoservicio seguro pueden proveerse de esa data, de esas copias para su uso. La cuarta razón para invertir en una solución de protección de datos se centra en la resiliencia cibernética, un punto súper importante hoy en día. Hemos desarrollado capacidades de resiliencia cibernética en nuestra solución de protección de datos, como la capacidad de reconocer anomalías en las cargas de trabajo de respaldos, justamente en el momento de la ingesta o en la deduplicación. También hemos integrado nuevas soluciones de protección de datos con capacidades adicionales que pueden proporcionar información sobre los datos protegidos. Y justamente esto puede ayudar a acelerar el proceso de recuperación general en el caso de un ataque de ciberseguridad.
En una encuesta reciente se realizó del CSO Online, que analiza al menos 9 amenazas a tener en cuenta en el 2020, analizan el hecho de que la mejor defensa contra el ransomware es tener copias de seguridad probadas y actualizadas de todos los datos críticos. Mantenga esas copias de seguridad mantenerlas aisladas de la red para que el ransomware tampoco se filtre. Dice, en el frontend, las modernas soluciones de protección de datos IBM brindan capacidades de monitorear la ingesta de datos y las tasas de deduplicación de sus copias de seguridad. Como tal, si alguno de estos se desvía de los patrones de carga de trabajo tradicionales, el software le notificará la anomalía y le permitirá tomar la decisión si hay problemas de malware con su copia de seguridad. Además, al integrarse con Spectrum Discovery, habíamos comentado en la anterior charla que dio Rafa, Spectrum Discovery va a permitir comprender los metadatos sobre los datos de respaldos. Puede buscar otras cosas, como palabras claves que se sabe que afectan a los respaldos y eliminarlas antes de que los datos inactivos puedan tener algún impacto en sus datos de respaldos. Y el último punto, la quinta razón para intervenir en un entorno de protección de datos moderno es asegurarse de tener la capacidad de utilizar los datos almacenados en el repositorio de respaldos para múltiples casos de uso. El caso de uso principal para su copia de seguridad es obviamente la recuperación, ya lo habíamos dicho. Sin embargo, la reutilización de los datos o la capacidad de usar los datos en el repositorio de copia de seguridad de manera rápida, sencilla, para múltiples propósitos comerciales, se está volviendo de vital importancia para lograr una rápida respuesta del negocio, ¿no? Y de las aplicaciones. Otra forma de aprovechar los datos en el repositorio de respaldos es interrogando sus metadatos para garantizar el cumplimiento o el gobierno corporativo, así como para administrar adecuadamente su repositorio de almacenamiento de respaldos. Optimizar su repositorio de almacenamiento de respaldos también puede ayudarnos a ahorrar tiempo, dinero y recursos. Bueno, la agilidad. Dice, con capacidades como el autoservicio seguro, los departamentos de TI pueden permitir a los usuarios recuperar copias de datos según lo que necesiten para fines de reutilización. Justamente como comentábamos, como entrar en un desarrollo de DevOps, análisis de informes, respaldar para respaldos de funciones comerciales necesarias. Además, la integración, como hemos comentado, con Spectrum Discovery proporciona información más profunda de los datos de respaldos y fomenta la posibilidad de poder tomar decisiones y acciones para hacer que los datos se muevan a la plataforma correcta en una función de serie de características incluidas como la edad, la última vez que se tocó para garantizar el óptimo costo o proporcionar descubrimiento electrónico o capacidades de cumplimiento corporativo. ¿Sí? También, finalmente, tenemos la integración con Storage Insight. Lo había mencionado ya anteriormente, nos va a permitir a nosotros generar de forma proactiva el monitoreo de los datos de copias de seguridad. Bueno, un hecho que sabemos con certeza es que los datos se están creando y se están creando de diferentes fuentes y se encuentran en una constante evolución. Tenemos nosotros prácticamente N fuentes sobre la cual generan datos como las aplicaciones tradicionales, las máquinas virtuales, como tal, ¿no? Los almacenamientos, las aplicaciones que ya se encuentran en los contenedores o contenerizadas
justamente las que están ya, aplicaciones que nacen ya en la nube, prácticamente, y estamos seguros que estos datos aún requieren respaldo y resguardo, como hemos comentado anteriormente. Y justamente IBM continúa brindando la solución de protección de datos más completa del mercado, incluso admitiendo nuevas aplicaciones en plataformas más antiguas. Y cuando digo más completa del mercado, es no solo la parte de software. IBM, en la parte de protección de datos, como vimos incluso en la charla anterior, está justamente también toda la parte de los targets, de los medios donde los datos se almacenan. El portafolio moderno de protección de datos de IBM se compone de múltiples soluciones de software como tal. Se puede proteger la información, que protegen prácticamente la información de múltiples formas, por ende, tomando en cuenta de los múltiples fuentes desde donde se proveen o donde se crean esos datos. La cartera de protección de datos moderna de IBM en esencia está compuesta por IBM Spectrum Protect, Spectrum Protect Plus y Spectrum CDM, Copy Data Manager. Nosotros hemos integrado estos productos de protección de datos con soluciones también como Spectrum Discovery, justamente para proporcionar una optimización, gobernabilidad y análisis más completos de sus datos de respaldos. Nuestra integración con Storage Insight, como les había mencionado, ayudará a proporcionar más información sobre lo que está sucediendo dentro de las copias de seguridad. Todos los datos que elijan respaldar con las modernas soluciones de protección de datos de IBM se pueden proteger con varios dispositivos de destino, tales como, lo había mencionado, discos, cinta virtual, almacenamiento definido por software, o justamente la nube, como un cloud backend, para brindar la mayor cantidad de flexibilidad para cumplir sus objetivos generales de recuperación y de costos. Para cerrar, les quiero dejar el mensaje de que IBM aprueba todas estas soluciones en diferentes configuraciones. Y en base a eso hemos creado lo que nosotros llamamos los blueprints o los planos de diseño específico para ayudar justamente a satisfacer las necesidades de rendimiento y escala y implementar ajustadamente la solución a nuestros clientes de manera fácil y correcta. Bueno, yo llego aquí en esta charla, espero que la información les haya sido muy útil. Y bueno, no sé, Denise, ¿tenemos alguna consulta? Si no, pasaríamos al pool. Sí, Pablo. Aquí en el chat hay consultas que, bueno, más creería yo que son como comentarios, ¿no? Y han puesto, pues, que lo que has comentado es el mundo ideal, pero falta mejorar mucho en gobierno de datos y una cultura empresarial, en especial en estos tiempos que estamos con trabajo remoto, ¿no? Lo pusieron como modo comentario, no sé si tienes tú algo también que comentar sobre eso. No, totalmente de acuerdo. Siempre la parte de gobernabilidad de datos también es un camino complejo que justamente empresas como nosotros estamos caminando de la mano de nuestros clientes para ayudarles justamente a cubrir eso. Y como hemos mencionado, el tema del trabajo remoto cambió muchas cosas en el tablero de juego, ¿no? Y por eso es la razón que IBM también transformó sus productos justamente para acompañar a los clientes, para darles esa seguridad de que tienen sus datos protegidos cuando usan nuestras soluciones. Otro comentario es, ha sido todo un desafío para nuestra empresa en este tema de protección de datos, porque hemos crecido demasiado y tenemos políticas diferentes para el on-premise y para la nube. Sería buenísimo crear esos escenarios para mejorar el monitoreo. Perfecto. Ese es uno de las situaciones que se generaron prácticamente, ¿no? O sea, los clientes, incluso con el manejo de la parte de la nube, crecieron mucho en información. Como comentábamos un rato, los datos se generan en gran cantidades. Y las copias de seguridad justamente son copias sobre copias. Entonces, poder tener una administración buena, con políticas unificadas,
que permitan también generar o ayudarnos a automatizar muchos de los procesos, es justamente lo que nosotros hemos implementado en nuestra solución de Spectrum Protect y Spectrum Protect Plus. Bueno, voy a hacer dos preguntas más, también para que si Rafael quiere unirse a responderlas, bienvenido. Dice, ¿cuál sería la causa del incremento de los IOPs en un storage? Sí, claro, por supuesto, Denise, gracias. Sí. Eso, o sea, las situaciones con esa pregunta son variadas, pero básicamente hay que identificar qué es lo que está ocasionando la alta lectura o escritura en el disco, porque el IOP se refiere a la métrica de lectura o escritura en el disco. En algunos assessments, digamos, que ejecutamos, a veces nos damos cuenta de que pueden ser aplicaciones, por ejemplo, algún comando de una aplicación que refiere a base de datos que el mismo cliente o no sabía que estaba ejecutándose o que ahora se ejecuta, pero se ejecuta con una mayor cantidad de datos. Por ejemplo, ese es uno de los más comunes con los que nos encontramos. Pero la cantidad de IOP se va a variar en el disco en función de la cantidad de este tipo de escrituras y lecturas que tú le estés haciendo, ¿no? Y ahí hay que identificar, hay que hacer analizar, ver cuáles son los volúmenes, quiénes están interviniendo y quiénes están asignados y empezar a como aislar el problema. Pero ahí viene el tema del incremento de la IOP. Pero básicamente es por eso. Un pequeño comentario justamente a lo que dice Rafa. Ahora sí, el incremento de IOP es repentino y no estaba previsto porque hay nuevas cargas, porque sabemos que crecimos en muchos clientes y no fue repentino. Sí es un punto de ponerle ojo y es lo que comentábamos durante todas estas 3 charlas, los ataques cibernéticos. Las herramientas deben estar en capacidad de entender qué es lo que está pasando dentro de su almacenamiento. Así como comentamos ahorita la parte de los respaldos, saber entender qué está pasando con sus copias de seguridad para detectar estas anomalías. Entonces, ahí es importante sí hacer un análisis de que si el tema es un dato repentino, puede ser que esto ha sido progresivo en el tiempo y llegar a determinar justamente apoyándose con herramientas eficientes para lograr determinar si es un crecimiento de transaccionabilidad o si estamos en un ataque de ciberseguridad. Sí, gracias por sus respuestas. Y una última más, dice, si tengo un equipo B7000 que termina este año su soporte, ¿cómo puedo integrar con un equipo nuevo sin afectar las LUNs de VMware? Rafael, si es que tú nos vas a ayudar con la respuesta, prende tu cámara porque no te vemos. Perdón. Ahí me adelanto a Rafa. Dale, Rafa. Bueno, yo tengo varias soluciones para eso, digamos, o se me ocurren, ¿no? Mucho, ¿no? Como Pablo mencionó que el equipo tiene, digamos, esta tecnología, ya debes conocer o deben conocer el Spectrum Virtualize. Una opción pudiera ser virtualizar, digamos, ese equipo con un equipo de nueva generación y de ahí presentar, digamos, al ambiente de VMware, con lo cual mantendrías en esencia, digamos, la estructura de los LUMS. Eso sería una de las vías rápidas, ¿no? Una de las que a mí se me ocurre. Sí sé, lógicamente, que en una arquitectura de VMware, quizás presentar esto como otro data store o un equipo nuevo como un data store nuevo, pudieras moverlo también con las herramientas nativas de VMware, ¿no? Pero usando, digamos, tecnología IBM, esa es una de las que a mí se me ocurre. No sé, Pablito, ahí tú, si sí, te ocurre una idea, ¿no? Sí, justamente, ¿no? La una prácticamente es virtualizar el almacenamiento de 7000 que tiene con un nuevo file system y poder reutilizar por un tiempo la carga o por el tiempo que el cliente considere mantenerlo ya sin soporte, ¿no? Y migrar de forma transparente hacia hacia el nuevo almacenamiento. Lo otro es prácticamente VMware, al momento que se le presenta una nueva capacidad de almacenamiento, puede generar justamente lo que tú mencionabas, Rafa, los data stores y hacer la migración transparente sin afectar las LUMs como tal. Bueno, ahí
mi mensaje sería que había que analizarle al cliente que tiene esta problemática, y Tecnoapp tiene justamente la cancha para poder darle la asesoría al cliente para que opte por la mejor vía, ¿no? Correcto. Aprovecho el contexto de la pregunta para también indicar que no solamente puedes virtualizar un equipo de IBM, sino que también puedes virtualizar equipos de cualquier otra marca para hacer justamente este mismo trabajo. Ya sea un equipo que tengas de generación antigua, que tú quieras migrar a nuevas tecnologías digamos, más rápidas, o inclusive que tengas funcionalidades que ya no tienes almacenamiento, lo puedes hacer con la tecnología de Spectrum Virtualize de IBM. No importa qué marca de disco sea, digamos, siempre haya la conectividad, se va a poder hacer. Así que solo quería contextualizar eso para que tengan en mente por si tienen alguna situación en este sentido. Gracias, Pablo. Gracias, Rafael, por las charlas pues, que nos han dado el día de hoy. La verdad es que han tocado puntos muy importantes. Y como sabemos que en sus empresas se encuentran desarrollando estas mismas estrategias, queremos sortear entre los asistentes que están conectados en este momento 5 assessments que pues van a ser realizados justamente con nuestro equipo de especialistas de IBM en Tecnoapp. ¿Cómo vamos a hacer esto? Para ser el ganador, lo que tienen que hacer es responder a una breve encuesta que en este momento estamos poniendo el link por el chat. Entonces, abran el chat de participantes y llenen, por favor, la encuesta que ya está ahí con ese link. Las primeras 5 personas que llenen esa encuesta, esos van a ser los ganadores. Así que les damos unos minutitos y publico los resultados de la encuesta. Les publico. ¿Ok? Ahí están los primeros 5 que llenaron la encuesta, ¿no? Santiago Ávila, Jorge Tejada, Fernando Almeida, Euro Benavides y Carmen Velasco. Entonces, con esos 5, pues, son los ganadores del ACES. ¿Ok? Bueno, nuevamente yo les quiero agradecer a todos los que nos han acompañado. Si quieren pues más información, por favor no duden en contactarnos. Vamos a poner nuestros números de teléfonos en pantalla. Recuerden que a los mails que nos dejaron registrados se les va a hacer llegar las presentaciones del evento, y a su dirección que pusieron en el registro se les enviará un kit. Si es que no registraron su dirección, la pueden registrar también, la pueden enviar también en el correo que está en pantalla, info@tecnoapp.com. Y bueno, pues cualquier cosa, ahí están nuestros teléfonos de contacto, al 228-6799, en Quito al 290-3079, o también a nuestro celular. Muchas gracias a todos los que participaron y asistieron el día de hoy. Les deseamos un buen día y esperamos verlos en otra oportunidad.